¿Qué tal? Bienvenidos a Psicotepec. Hoy les traemos un episodio más. Nuevamente, pues agradecerles y pues recordarles que siempre tenemos las puertas abiertas a sus comentarios, opiniones, retroalimentaciones, dudas también y sugerencias, por si algún día tienen alguna duda de qué pasa con algún tema psicológico, con cómo aborda la psicología ciertos temas, pues siempre nos pueden comentar y seguro lo estaremos desarrollando. Esta noche nos acompaña Benja, ¿Qué onda? Roger, Hola. otra vez por aquí. Aquí empezamos otro episodio. Hoy les vamos a hablar de sesgos cognitivos. Hoy preparamos 3 sesgos cognitivos que usualmente los podríamos encontrar en la vida cotidiana de manera regular o en algunas partes pues no tan extrañas de nuestro día a día. Se presentan estos efectos psicológicos y pues queremos compartírselos. Vamos a estar hablando del efecto Forer, el efecto Pygmalion y el efecto Dunning-Kruger. ¿Va? Entonces empezamos el efecto Dunning-Kruger, que es pues un sesgo cognitivo desarrollado por David Dunning y Justin Kruger. Son psicólogos sociales que desarrollan un experimento para medir, ¿cómo decirlo?, la autoevaluación o la autopercepción que tienen las personas en relación a su nivel de conocimiento, por así decirlo. Esto surgió por ahí del 1999, que les dio curiosidad pues ver un efecto en que las personas con pocos conocimientos o pocas habilidades sobreestimaban sus capacidades y se creían pues, por así decirlo, expertos o altos conocedores. Básicamente su investigación se centró en unas 4 predicciones. Básicamente era que los individuos incompetentes, en comparación con personas o compañeros más competentes, sobreestimarían dramáticamente su capacidad y el rendimiento en relación a criterios objetivos, es decir, valores netos de evaluación. La segunda predicción decía que los individuos incompetentes sufrían una deficiencia de habilidades metacognitivas. Estas habilidades metacognitivas decían que eran esenciales para poder reconocer sus propias deficiencias. Entonces, su predicción decía que en el sentido de que son menos capaces que sus compañeros competentes para reconocer la competencia cuando lo ven, ellos siguen manteniendo una falsa creencia de que son buenos. Es decir, no se dan cuenta que no son malos. La predicción número 3 decía que los individuos incompetentes serían menos capaces de sus compañeros más competentes para obtener información sobre su verdadero nivel de rendimiento por medio de la información de comparación social. Nuevamente, pues dado por la dificultad para reconocer la competencia de los demás, las personas incompetentes no podrían usar esta información porque no tienen esta habilidad de reconocimiento. Y la predicción número 4 decía que los incompetentes o las personas incompetentes pueden obtener información sobre sus deficiencias, pero esta viene a hacerlas más competentes, proporcionándoles habilidades metacognitivas necesarias para poder darse cuenta que le están desempeñando mal. Pero vamos a estudiarlo más a fondo. Básicamente este estudio lo diseñaron evaluando 4 campos, por así decirlo, haciendo 4 aplicaciones diferentes, que fueron como una evaluación o una percepción de capacidades para medir el nivel de humor, o si podían identificar o no cosas graciosas, sus capacidades de razonamiento lógico, sus capacidades gramaticales y para reconocer errores gramaticales, y su competencia de, ¿cómo decirlo?, calibración entre su autopercepción y la realidad. Esto lo hicieron a través de una evaluación nuevamente de habilidades lógicas. Entonces vamos a analizar la primera y vamos a ver cómo se empiezan a relacionar esas cosas para desglosarlo un poquito. La primera parte, que era como evaluar el sentido de humor o ver si podían distinguir cosas que generaran humor, se desarrolló con una población déjenme ver, de 65 participantes de la Universidad de Cornell. Básicamente aquí crearon 30 ítems o 30 reactivos en los cuales medían si un chiste era gracioso, medianamente gracioso o no era gracioso. Para hacer como un balance con expertos, mandaron este test a 8 comediantes expertos
los cuales darían su autoevaluación o su evaluación sobre estos y después lo aplicarían los estudiantes para ver si empataban los criterios de un experto con los de pues, personas que no eran expertas en el campo. Aquí empieza lo interesante. Básicamente, lo que querían medir era la percepción que tienen, o sea, de su propia habilidad, en comparación con los resultados que obtenían del test. Es decir, yo creo que soy muy bueno para identificar o valorar cuando algo es gracioso o no. En contraste con realmente hacerle una evaluación real sobre esto. Todos los resultados lo dividieron en 4 cuartiles. Imagínense una pequeña gráfica de 2 ejes, una X y una Y, en cual Y medía como los porcentajes de autovaloración y el eje X era medía pues el nivel de resultado que tenían. Entonces, los que salían más bajos en números reales, en puntaje, por ejemplo, los que tenían, no sé, 8 errores de 10, que eran los que tenían puntajes más bajos, tendían a sobreestimar su resultado creyendo que eran muy buenos. Y curiosamente, los que tenían los puntajes más altos tenían una percepción de no ser tan capaces o hábiles para identificar este tipo de cosas. Y es aquí donde se empieza a notar este sesgo cognitivo en que los que no tienen la habilidad o el conocimiento para identificar esto se creen muy buenos y los que tienen la habilidad tienden a infravalorarse. Con este primer estudio, esta primera parte del estudio, se dieron cuenta de esta situación. Luego hicieron otro estudio que es de razonamiento lógico, donde hicieron básicamente el mismo procedimiento. En este caso fueron 45 participantes, otra vez de la Universidad de Cornell, básicamente con lo mismo, pero aquí se les pidió evaluar su percepción en cuanto a la habilidad de reconocer estas cuestiones lógicas, su percepción en comparación con su grupo de pares, de cuánto obtendrían. Es decir, yo creo que saldré muy alto en comparación con mis demás compañeros. Y la primera era, yo creo, por ejemplo, que soy muy bueno para el razonamiento lógico. Y se contrastó con los resultados netos del test. Nuevamente notamos lo mismo. En percepción de habilidad, se tienden a sobreestimar las personas que tienen puntuaciones bajas. Al mismo tiempo, los que creen que van a salir muy bien en el test en general en comparación con sus compañeros, tuvieron una sobreestimación en comparación con su valor real. Es decir, soy de los que están sacando 4 o 3 en un examen de 10, pero creo que voy a ser muy bueno, creo que voy a ser mejor que mis compañeros y creo que tengo esa habilidad súper desarrollada. Volvieron a hacer otro estudio, en este caso era de desarrollo, bueno, de habilidades gramaticales y este tuvo 2 fases básicamente. El estudio pues fue igual que los primeros, el 1 y el 2, que era, se les preguntaba cómo creían que era su habilidad, cómo creían que iba a salir su resultado en comparación con su grupo, es decir, en el test en general, y los resultados. La primera fase fue como el primero estudio y el segundo, es decir, se les da las instrucciones, aplican el test y se evalúa pues el contraste entre su autoevaluación, su percepción y el resultado neto. Nuevamente se nota que los que salen en puntuaciones bajas, reales, se sobreestimaban y creían que tenían una gran habilidad y lo iban a hacer muy bien y que iban a tener puntajes altos en comparación de su grupo, pero la realidad es que no, eran los que tenían las puntuaciones más bajas. La fase 2 consistió básicamente en dejar pasar de 4 a 6 semanas después del estudio, bueno, de la fase 1, y juntaron aleatoriamente a 70% de sus participantes para hacer como una retroalimentación en la cual tomaron a los grupos que sacaron las puntuaciones más bajas y las que sacaban las puntuaciones más altas del test. Los juntaron y les dieron un paquete de 5 evaluaciones de sus otros compañeros para que ellos evaluaran a sus compañeros. Y aquí se notó la primera parte, las habilidades metacognitivas. Se sacó la inferencia de que aquellos que sacaron puntuaciones bajas en el test no iban a tener las habilidades metacognitivas para reconocer los errores de sus compañeros, mientras que los que sí sacaron puntuaciones altas en el test
iban a tener las habilidades metacognitivas para identificar las deficiencias de sus compañeros, pero al mismo tiempo se dieron cuenta de algo, que ellos, al ser los de puntuación más alta y reconocer que sus otros compañeros tenían errores, se denotó un sesgo interesante, que se llama efecto de falso consenso. ¿Qué es el efecto de falso consenso? Quiere decir que las personas hábiles o expertas tienden a infravalorarse y contrastarse con su grupo de pares, creyendo que los demás son igual de capaces o incluso más capaces que ellos. Y esto es contradictorio, ¿no? Porque los que no tienen habilidad creen que son muy buenos y los que son buenos creen que todos son igual de buenos que ellos o incluso mejores. La diferencia empieza a notarse aquí. Los que son buenos tienen habilidades para reconocer los errores, para retroalimentarse a sí mismos y identificar estas características. ¿Qué pasó con el grupo que tenía puntuaciones bajas y aún así evaluaron a sus demás compañeros? No fueron capaces de identificar errores y mantuvieron la creencia de que ellos se desempeñaron de una forma muy buena y tuvieron aún así puntuaciones altas. Entonces aquí se empezaron a notar otras características interesantes. Hay un efecto opuesto con los de puntaje alto, hay un mantenimiento de las mismas creencias con los de puntaje bajo y hay una clara diferencia en habilidades cognitivas, metacognitivas, así lo llaman ellos, que te permiten identificar cuándo te equivocas o no. ¿Qué nos denota esto? Si no tenemos la capacidad para identificar errores, seguimos creyendo que lo que hacemos o sabemos está bien, cuando en realidad no es así. Simplemente no tenemos la capacidad para identificar nuestros errores. Y no sé si les ha pasado, pero de repente como que encontrarte una persona que no sabe del tema, pero es muy chorero y se vio tutoriales de YouTube o creyó en falsos profetas, por así decirlo, va con una seguridad y super afirma las cosas y cree que lo suyo es la verdad. Cuando los expertos que dicen, no, pues es que estás mal, no tienden a ser así de extrovertidos. Sin embargo, los que no tienen un conocimiento profundo de las cosas son los que más andan ahí diciendo puras barbaridades y mentiras, casi casi andan jurando que lo que dicen ellos es cierto. Y el problema de ahí es que no identifican que no es cierto lo que ellos creen. Es el típico persona que no sabe, pero lo dice tan seguro que le crees, ¿no? Ajá, Algo así. exactamente. Entonces empiezan a notar cosas curiosas. Y el último estudio, bueno, la última parte de todo este estudio, básicamente fue otro análisis, otro test de habilidades lógicas que tuvo una característica. La primera parte fue igual que el estudio 1 y 2. Se les da este test, se les pregunta a los candidatos, en este caso, que fueron, déjenme decirles, fueron 140 participantes en este caso, igual de la Universidad de Cornell. Se les pregunta lo mismo de cómo creen que van a ser, cómo creen que están sus habilidades en esta área lógica, cómo creen que van a salir respecto a su grupo de pares o sus compañeros en el promedio del test y pues se evalúa el valor real que obtuvieron en el test. Pero se hacen dos aplicaciones. En el punto intermedio de la aplicación se divide el grupo en dos. A Ujú. una mitad se le da una capacitación para reconocer errores lógicos, mientras que a la otra se les repite otro grupo de evaluaciones lógicas que tomó el mismo tiempo que duró la capacitación para que, digamos, estuviera balanceado. La diferencia estribó en que a un grupo o a la mitad del grupo se le capacitó para reconocer errores lógicos y el otro no, simplemente siguió pues repitiendo pruebas. Lo que querían medir aquí es que si cuando se le capacita a una persona, tiende a desarrollar habilidades metacognitivas y se empieza a dar cuenta de sus errores, es decir, dejan de ser incompetentes. Aquí quisieron probar la predicción número 4, que decía que los incompetentes pueden obtener información sobre sus deficiencias, pero se les necesita proporcionar habilidades metacognitivas para esto. Y esto, pues, paradójicamente las hace más competentes. Lo que obtuvieron aquí en el resultado, pues en la primera parte efectivamente las estimaciones siguen siendo iguales. Los que tienen puntajes bajos creen que son Ujú. muy buenos, creen que sus resultados fueron muy buenos, y los que tienen puntajes buenos creen que su resultado no va a ser tan bueno y van a tener ciertas deficiencias, las mismas contradicciones. Sin embargo, se empieza a notar la diferencia
en los grupos que se les dio capacitación y los que no. Se encontraron diferencias significativas. En los grupos que se capacitaron tuvieron un mejor desempeño después de la capacitación y tuvieron menos errores. Es decir, elevaron su puntaje de aciertos, su nivel de autopercepción bajó un poco, porque ahora ya podían reconocer sus errores y si ellos sabían que puntuaron 8 bien y 2 mal de 10, van a saber que no son perfectos, tuvieron errores, pero no lo hicieron tan mal. Pero ahora ya se dan cuenta que ya tienen esa capacidad. Entonces, en general, en eso se dividieron todo este estudio y el efecto Dunning-Kruger básicamente dice que las personas que son más tontas, más incapaces o que no conocen un tema a profundidad, tienden a crear una falsa perspectiva de que son expertos. Cuando aprende una persona algo pequeño, sencillo, de repente ya se cree con la capacidad de argumentar sobre temas profundos o crea sentirse experto, dar opiniones sobre temas que realmente no conoce, pero por esta falsa expectativa o este sesgo cognitivo de inflar tu perspectiva de las cosas. Mientras que los que saben, los expertos, generalmente tienden a ser más reservados porque tienden a infravalorar esta expectativa y creen que no son lo suficientemente buenos. Básicamente este es el sesgo cognitivo de Dunning-Kruger. Entonces, como un dato por ahí adicional, los estudios más adelante que se han hecho han tenido ciertas discrepancias en un valor general de decir todos tenemos esta percepción, ¿no? Todos los que no saben tienen esa percepción. Al contrario, se ha visto que son pocos los que presentan esta característica y que no siempre que se presenta esta característica puede deberse al efecto de Dunning-Kruger. Puede ser simplemente porque mienten, porque son casos raros o porque tienen factores de personalidad o de desarrollo particulares. Es decir, que tengan a ser muy egocentristas o algo similar. A diferencia de lo que planteaba en general este sesgo cognitivo de que todos siempre presentan esa característica. Y ya, ¿qué les parece este? Vaya dato perturbador. Perfecto, pues creo que yo he estado en ambos lados, ¿sabes? Sí ha habido momentos en los que me siento totalmente seguro de lo que estoy haciendo y según yo ya domino algo y a la hora de hacerlo, pues no lo domino del todo bien, ¿no? O por el lado contrario, me preparo tanto para hacer algo que pienso que todavía me falta demasiado para poder dominarlo. Entonces, por lo menos yo sí me identifico en ambos lados. Claro. ¿Tú qué piensas, Benja? ¿Has estado en alguno? Yo soy experto en todo. No es cierto. Pues sí, también he estado en ambos lados. Me recuerda también bastante como la pelea o la charla que tuvimos sobre El Señor de los Anillos y Pokémon, que me ganaste y yo creyéndome ya todo el experto ahí y no te pude contestar esas preguntas, siendo fan de todo eso. Cierto. Ahí quedé, entonces quedé. En general yo creo que no deja de ser interesante y sí lo podemos encontrar al menos como situación referencial en muchos casos de la vida. Yo sí me he topado en ámbitos laborales y personales gente que no sabe realmente del tema, pero es la primera en opinar, la primera en creer que sabe, que tiene el derecho de opinar porque él según es el que sabe, cuando no es así. Y que al contrario, sí personas que realmente saben dicen, pues deja que diga lo que quiera, yo sé que eso no es cierto, ¿no? Y ya para terminar, pues en otros análisis daban sugerencias de cómo evitar caer en este tipo de sesgos. La primera, que creo que me pareció muy importante, es que hay que notar cómo nos retroalimenta y que nos den esa oportunidad de retroalimentarnos. Porque muchas veces cuando nos desempeñamos en algo y no nos dan una retroalimentación, no sabemos balancear nuestra perspectiva personal de desempeño con un resultado real. Es decir, a mí me encargan una tarea y no me dicen, oye, estuvo muy bien, oye, te faltó esto, simplemente se entregó y no me dicen nada. Como funcionó, yo puedo creer de las dos cosas. O no me dijeron nada porque todo estuvo chido, lo cual me hace creer que soy bueno en esto, o la contraria, puedo pensar que no estuvo tan bien, pero pues no me quisieran decir no. Pero me puedo inclinar a cualquiera de estos dos lados. Entonces, el hecho de que te den o tú busques una retroalimentación correcta, te permite nivelar de una forma correcta tu percepción con tu desempeño. Y que no nos vayamos a estos extremos de creer que somos los mejores o infravaloremos el hecho de que sí somos buenos, pero no nos creemos tan buenos como realmente somos. Ujú. Ok, perfecto. Y bueno, lo dejo a todos nuestros oyentes a su juicio.
Piensen las veces en las que les ha pasado esto, o se han encontrado gente con estas características. Siempre anímense a retroalimentarse o a que los retroalimenten porque esto les va a ayudar mucho. Pues bueno, y si ya no hay más comentarios, pasaríamos al siguiente efecto con Roger. ¿Qué nos cuenta sobre el efecto Forer? Va que va. Ahora yo les platico un poquito acerca de este efecto que estoy investigando, que, ¿sabes? Se relaciona bastante con lo que nos has ya explicado. Pero bueno, voy a tratar de explicarles cómo surgió este efecto. Pues igual, más o menos por las mismas fechas que surgió tu efecto, Miguel. Bueno, el efecto que nos explicabas. Fue en 1948 el efecto Forer. Forer, pues es un psicólogo que realizaba sus estudios y demás en Estados Unidos. Y bueno, para no adentrarme tanto más en la vida de Forer, voy a tratar de explicar puntualmente el efecto. Bueno, él con sus alumnos se propuso realizar una investigación. Él le indicó a sus alumnos que los iba a someter a una prueba de personalidad. Les entregó un cuestionario, el cual tenían que ir resolviendo mediante su percepción y su propio juicio. Después de esto, pues le entregaron el cuestionario a Forer y Forer lo iba a analizar supuestamente para después devolverles un análisis personal de su personalidad. Posteriormente, pues bueno, realizó este estudio. A cada uno de los alumnos les fue dando sus resultados y los alumnos tenían que puntuar qué tanto se identificaban con este reporte que Forer les dio. Era una escala Likert, el cual estaba compuesto por 6 factores, desde el 0 hasta el 5, siendo 0 el que valía menos, es básicamente no me identifico para nada con lo que tú me dijiste, y siendo 5 el más alto, que es básicamente me identifico totalmente con lo que me acabas de describir. Pues bueno, la puntuación media de este estudio fue de 4.2, es decir, gran parte o significativamente los estudiantes se estaban sintiendo representados por la descripción que Ford les había brindado. Pero, ¿qué creen? Había un pequeño detalle. La realidad es que Forer no les dio un estudio personalizado. Básicamente lo que les dio fue un informe de copia y pega. Literalmente eso fue lo que hizo. Les voy a leer un poquito del informe que Forer les dio a sus alumnos. Decía, tienes la necesidad de gustarle a otras personas y de que te admiren, y con todo ello tiendes a criticarte. Aunque tienes algunas debilidades, como algunas debilidades personales, generalmente eres capaz de compensarlas. Tiendes a considerarte capaz y de ser beneficioso, de ser disciplinado y autocontrolado en el exterior. Tiendes a ser aprensivo e inseguro en el interior. A veces tienes serias dudas de lo que haces y en otras estás totalmente acertado en lo que tú prefieres hacer. Prefieres cierta cantidad de cambios y de variedad y llegas a decepcionarte cuando estas no se cumplen o están restringidos o te sientes limitado. Pero has encontrado desaconsejable ser demasiado franco con otras personas. A veces eres extrovertido y afable y en otras eres algo introvertido y cauteloso y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser más bien irreales. Pues bien, yo creo que si nos leen esto a todos, pues creo que todos entramos al menos en una pequeña parte de esta parte de la descripción que Ford les dio a sus alumnos. Al menos yo diría, ¿no? Sí, yo sí me identifico con varias de estas cosas. Pues bueno, este fue el estudio, más bien, el informe que Ford les dio a sus alumnos, ¿no? ¿Y de dónde creen que sacó toda esta información Ford? Así como dato curioso, Ay, no sé de No dónde. tengo idea. ¿no? Pues literalmente lo sacó de los periódicos, de los horóscopos de los periódicos. Vio un pedacito que decía alguno de los horóscopos, lo redactó y lo puso en el informe. Vio otro pedacito que le pareció interesante, lo redactó y lo puso en el informe. Literalmente de ahí sacó la información que les dio a sus alumnos. Me identifico. Me identifico, 100% soy yo. Ok, pues bueno, este estudio básicamente en eso consistió. Sin embargo, este estudio se ha replicado en varias otras ocasiones. El que más me pareció que está interesante es uno que se replicó en Estados Unidos también. Y Ujú. déjenme encuentro esa parte. Ya, aquí está.
Es una réplica de este experimento y se realizó con estudiantes de igual manera de universidad. Se les aplicó un estudio de personalidad que está validado y está constituido, pues, muy bien hecho. Se llama MMPI. Para los que estudian psicología o saben un poco de psicología, conocerán este estudio. Es un test que mide la personalidad a través de diferentes factores y cuenta con más de 500 pruebas, 500 preguntas. Por lo mismo de que es un test muy amplio, tiene una confiabilidad muy alta. Pero bueno, este test se les aplicó a los estudiantes, lo tuvieron que ir calificando, bueno, digamos interpretando y demás, y se les entregaron dos resultados. Uno, que estaba conformado por la prueba psicométrica, que sí existe y que sí es veraz y tiene una confiabilidad muy alta, el MMPI, y la otra se les entregó el informe escrito por Forer. Después de esto, los alumnos tenían que calificar de igual manera, con cuál se sentían más acertados, si con el real, digámoslo así, o con el de Forer. Por supuesto, a los alumnos nunca se les dijo que uno era de mentiras, ¿no? ¿Y cuántos de ellos creen que escogieron el MMPI? ¿O cuántos creen que escogieron el de Forer? ¿Algún Yo número? creo que más de la mitad del de Forer. Pues sí, más de la mitad escogió el de Forer. En realidad, exactamente lo escogieron 59% el de Forer, lo cual es representativo. Básicamente estamos hablando que más de la mitad o dos tercios de ellos escogieron el estudio falso, el estudio que según se les dijo que era de ellos y no es verdad. Y dejaron de lado el estudio real, que era el del MMPI. A través de estos estudios y de estas réplicas, se fueron dando cuenta de que este efecto se podía establecer independientemente de género, independientemente de grado académico, independientemente de edad, independientemente de cultura. Esto se veía reflejado y siempre pasaba, o bueno, generalmente pasaba esta misma condición. Bueno, para esto se necesitan dos aspectos. Pero bueno, antes de esto regreso. Forer, ¿por qué pensaba que pasaba esto? Él pensaba que se debía a la credulidad de las personas. Sin embargo, los investigadores más recientes piensan que se deben principalmente a dos aspectos. El primero de ellos es que debe de existir una descripción un tanto vaga, digamos que 50-50, 50 cosas buenas, 50% cosas malas, para que ni sea tan exacto, pero ni sea tan irreal. Y por el otro lado, aquí está en la parte que te decía que se relaciona un poquito con tu efecto que nos acabas de describir, Miguel, es que este tiene que ser dicho por una figura de autoridad. ¿En qué sentido? Tiene que decírtelo, por ejemplo, un psicólogo que te diga, este es tu estudio de personalidad, aunque sea algo muy real, es muy probable que le creas, pero no necesariamente un psicólogo, puede ser un político, puede ser un médico, puede ser la señora de las cartas, puede ser un chamán, puede ser alguien que te esté leyendo la mano, creo que se llama quiromancia, ¿no? Puede ser la misma astrología que utilizó Forer. Es decir, tiene que ser una fuente de la que tú sientas confianza o de la que tú sientas que la persona que está enfrente o el medio que está enfrente representa una autoridad. Entonces tenemos dos aspectos. Una, que exista una descripción un tanto ambigua y dos, que te lo diga alguien que tú pienses que tiene autoridad. De esta manera se crea este sesgo cognitivo y también de esta manera es una forma que podemos explicar por qué tantas pseudociencias están teniendo pues a un auge. Si nos brindan una respuesta parcial y con eso siento que está siendo respondida mi pregunta, es muy probable que le vaya a creer. Y este es el efecto Forer. ¿Dudas, comentarios? Espero que me haya sabido explicar. ¿No? Todo bien, de hecho. Da igual algo de terror creer que solo porque una figura de autoridad te lo diga, te lo trague sin preguntar ni cuestionar. Sí, la verdad es que sí. Es que son cosas tan generales que le caben a cualquiera. Prácticamente es como leer el DSM. Lo lees y dices, ah, tengo esto. Entonces, Cierto. son cosas tan generales que dices, has sufrido, pero te has levantado. Has sufrido mucho, pero te has levantado y eres un guerrero y te vas a seguir adelante. Sí, cómo no, y todos se identifican. Porque todos hemos tenido en cierto momento un momento de sufrimiento y le hemos seguido, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, cosas así siempre están y pues la gente se los cree porque todos hemos tenido esas mismas experiencias. Entonces son tan generales que a cualquiera le A checa. cualquiera.
Exactamente. Mucho se basa en las creencias personales que tenemos. Si yo creo en constelaciones y ángeles y voy a que me lean las cartas, pues sin duda le voy a creer a la señora de las cartas, aunque no necesariamente sea la realidad. Y aquí se suman un montón de otros sesgos cognitivos. Ya más adelante les iremos platicando un poquito más acerca de estos. Pero muy concreto, esto es el efecto Fourier. Espero que me haya sabido explicar y que todo haya quedado cool. ¿Nos explicas tu efecto, Benja, mejor? Ok, Sí, sí, sí. pues A ver, Benja, venga, es lo que queda, ¿no? Mi venga. turno. Ok. El efecto que me tocó, o más bien que elegí, fue el efecto Pygmalion. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver con la mitología y me gusta la mitología. ¿Ok? Vamos a ver, el efecto Pygmalion tiene que ver o surge del mito de Pygmalión. ¿Quién es Pygmalión? Y ya dije muchas veces Pygmalión y van a escucharlo muchas más. Pygmalión era un escultor, por lo que se cree, de Chipre, en el que no creía que ninguna mujer era digno de él o ninguno le gustaba. Era muy mendrosito para las mujeres. Entonces, él empieza a esculpir una estatua de una mujer que sería para él la mujer perfecta. Entonces le empieza a dedicar tiempo y le empieza a dedicar muchas horas de tal forma que se termina enamorando de la misma estatua. Y después de que los dioses, en especial Venus o Afrodita, dependiendo del mito que veas, ven qué tan dedicado estaba la estatua a Pigmalión y cómo la trataba, decide darle vida a la estatua y la estatua cobra vida y se llama Galatea. Entonces, ¿cómo viene este mito a este efecto? ¿O cómo lo enlazamos? Pues simplemente lo toman, este nombre de Pigmalión lo toman Rosenthal y Jacobson en 1968 en un trabajo que hicieron en la escuela de San Francisco, en San Francisco, para experimentar o más bien para investigar el efecto o la teoría de la profecía autocumplida. El efecto Pigmalión también es conocido como la profecía autocumplida. ¿En qué consiste? Consiste en que tú dices algo. Te ha pasado, por ejemplo, esos tacos no se ven tan buenos, pero me los voy a comer porque tengo hambre. Te los comes, tú tenías así como una sensación de, como que no me los debería de comer, pero al final te los comiste y después, tiempo después, estás sufriendo porque te hicieron daño esos tacos. ¿Segunda? Ah, sí, sí, a mí sí me ha pasado. Los tacos de O su perro. O tú dices, voy a tener un mal día, no sé por qué hoy va a ser un mal día. Y de repente se te poncha la llanta, te quedas sin gas, se te va la luz, etcétera, 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 en el mismo día. Ujú. Pues eso es parte de este efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Tú sentencias como un pensamiento y a partir de ese pensamiento haces actividades o conductas que te van a llevar a cumplir ese pensamiento. Ajá. Ok. Bueno, Ujú. regresemos a 1968 en San Francisco con Rosenthal y Jacobson. Ellos dijeron, ¿este efecto es real o cómo influye en las personas? Entonces lo que hicieron es que en la escuela de San Francisco hicieron un grupo, bueno, hicieron dos grupos de niños y aleatoriamente seleccionaron a 20 en cada grupo. Mm, Los niños no tenían nada en especial, no destacaban en lo positivo ni en lo negativo, eran niños normales, promedio, pero lo que hicieron fue a los profesores que les iban a impartir clases a esos alumnos, les pintaron cosas completamente diferentes. Al grupo A les dijeron al profesor, estos niños son superdotados, tienen un rendimiento bastante alto y necesitamos que se esfuerce bastante para que estos niños puedan alcanzar su potencial. Al grupo B le dijeron al maestro, estos niños son, ¿cómo decirlo? Un poco latosos. Son bastante despreocupados y tienen pocas responsabilidades con la escuela. Ajá, por no decir que son los latosos, los que reprobaban y todo eso. Eran falsas ambas afirmaciones. Empiezan las clases. Lo que pasó
fue que fueron estudiando y vieron el comportamiento de cada uno de los alumnos y de cada uno de los maestros en los alumnos, y vieron cómo el profesor que le dijeron que era el encargado del grupo A de alto rendimiento, les daba más información, les daba más tiempo para contestar en los exámenes, les daba, ¿cómo se dice? Ánimos, los apoyaba, les decía cosas bastante positivas. Mientras que el grupo B, el profesor se mostraba bastante defensivo, se mostraba estricto, trataba a los alumnos como si fueran lo peor, o por lo menos con una rudeza mayor, y al final de los exámenes y del periodo que tenían pactado para ver los resultados, vieron que el grupo A tenía mejores resultados en calificaciones que el grupo B, y dijeron, ok, eso es lo normal, ¿no? Entonces dijeron, ¿ahora qué pasaría si hacemos lo contrario? Metemos a otros profesores y al mismo grupo, al B que decíamos que eran los latosos, al profesor le decimos que estos son los altos y al grupo A que estos ahora son los latosos. Lo hicieron. Y con los profesores nuevos empezaron a hablar, les empezaron a pintar lo mismo y los pusieron otra vez en las aulas. Al final de esto, volvieron a salir. ¿Y qué pasó? Los resultados del grupo B subieron porque prácticamente el profesor que les tenía les hizo lo mismo. Tenía, les daba más información, les daba palabras de ánimo y les daba más tiempo. Y del lado B también se comportaban más estrictos. Entonces, ¿qué pasó? El grupo A bajó de calificaciones y el grupo B subió de calificaciones. ¿Eso qué demostraba? Que la expectativa del profesor cambiaba por completo la realidad de los alumnos y el desempeño de ellos. Entonces, este es el efecto Pigmalión de cómo una persona que tiene cierta expectativa sobre algo influye en ella. Más que nada, más que en algo, en otras personas. En este caso fue en maestros. También se ha dado este efecto en empresas donde un jefe o un líder le dicen que este equipo es el mejor y justamente por eso los motiva con regalos, los motiva diciéndoles cosas positivas y a pesar de que tienen como trabajos extenuantes, se mantiene una integración de grupo bastante positiva y dan resultados bastante eficaces. Pero como vimos en este experimento, puede ser tanto bueno y malo. Entonces, lo podríamos relacionar con también, no sé si ustedes lo pensarían, se ve en las escuelas, o por lo menos yo también lo he visto en la escuela. Roger, Miguel, no sé si a ustedes les pasó que durante la época de preparatoria dividían a los alumnos en como los más altos y los más responsables en el grupo 1 y los más desastrosos en el grupo 8. Sí, de hecho, no solo, creo que eso lo olvidaste incluso en la secundaria, que eran los de la mañana o turno matutino, los puntuales, los de promedio alto, y los de la tarde, los latosos, desmadrosos, los bandilleros y todo este tipo de cosas. Ahí tenemos el efecto Pigmalión en México. ¿Cómo tenemos clasificados a los de la tarde y cómo tenemos clasificados a los de la mañana? Y por ende, ¿cómo se desempeñan estos grupos a comparación de los otros? Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, en mi preparatoria lo que vi fue que los primeros grupos, del 1 al 5, la mayoría de alumnos pasaron los exámenes a la universidad y después del 6 al 8, muchos estuvieron rezagados o dejaron de estudiar. No sé si a ustedes también les pasó en la preparatoria. Estoy utilizando el sesgo de autoridad ahorita. La verdad, de ese resultado no me acuerdo, pero sí me acuerdo que ellos sí se creían como los más listos y como que más aplicados y como que le ponían, no siempre, pero le ponían más esmero a ciertas cosas, ¿no? Como este rol de los mataditos. Ujú. Pues ese es el efecto Pigmalión. ¿Tú, Roger? ¿Tú lo notaste? La verdad, yo iba, por ejemplo, en el grupo 9 en la prepa, y en la escuela siempre me gustó ir en la tarde. Así que creo que yo era del team desmadrosos, pero la verdad no, o sea, nada que ver. Yo sí estaba un poquito más acercado hacia el otro extremo. Así que tal vez no entro del todo en ese efecto. Pero tenemos ese efecto en el cual la gran población o los maestros también tienen clasificados hacia los grupos, Ah, los eso sí. mejores y los peores, ¿no? Claro. Ujú. Ahí está. Entonces, ese es
la forma de que afecta el efecto. Afecta el efecto. Ok. Ese es el efecto Pygmalion. Inmediatamente me pone a pensar como esta perspectiva que tenemos del primer mundo y tercer mundo, ¿no? Estás en el tercer mundo, cualquiera que venga del primer mundo es como wow, ¿no? Y inmediatamente lo crees como superior y tú te apropias del rol de que eres menos que él o peor que él, ¿no? Ujú. Ujú. Y pasa no solo en eso, también en, ¿cómo se llama? En niveles sociales. Ves a alguien güero y a alguien moreno. Cómo los tratan de maneras diferentes? Diferentes, claro. Ujú. Y eso Sí, sí, sí. afecta también porque dicen, este moreno, ¿cómo va a ser ingeniero? ¿Eso es racista? Sí, pero pues ese es el efecto Pygmalion porque son las expectativas que tenemos respecto a este grupo o esta persona que está frente a nosotros. Y dependen muchas cosas como nuestras ideologías, nuestra educación, nuestras creencias y también pues nuestros propios sesgos. Sí, claro. Entonces, ese es el efecto Pygmalion, el como centrarse en tener esas expectativas sobre alguien y que esa misma expectativa, ese alguien lo sepa y al mismo tiempo sea influenciado sobre ello. Se puede crear también en ambientes familiares en los cuales los padres tengan una expectativa negativa con el hijo de tú qué vas a saber, tú eres un niño, eres un tonto, no vas a, ¿cómo me vas a enseñar? Y el niño va a decir soy un tonto y va a su rendimiento para abajo. También puede ser positivo. Ah, eres mi hijo, eres increíble, puedes hacer lo que sea y su rendimiento va para arriba. No siempre es, dependen muchos factores, pero más o menos eso es lo que quiere decir el efecto Pygmalion y cómo nosotros, nuestras expectativas influyen en los demás y cómo llegan a tener resultados. No se confunda con la idea de el universo va a conspirar a favor de mí, así no funciona. El ¿Ok? universo, ni te topo. Entonces ya es más de Forer. Ok. Ok, está interesante. Imagínense si combináramos la perspectiva de los tres efectos, el efecto de que te apropies de un rol, Ajá. el mezclado con una falsa expectativa o creencia tuya, por así decirlo, con aceptar generalidades o Entonces, simplemente creencias de figuras de autoridad. me suena algo así como nacionalismo Mm, sí, 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 puede ser. o, Listo. Podemos dominar el mundo. o algo así como cárcel de Stanford. Ándale. Ándale, o simplemente un estado que quiere mantener sin educación a su población para poderla gobernar fácilmente, ¿no? Ujú. O sea, simplemente lo podemos ver. Lo de la Segunda Guerra Mundial, como Hitler les decía, el pueblo alemán es superior. Y el pueblo alemán se lo creyó y casi gana una Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 y Buen aparte punto. generó un odio hacia Hacia una toda una religión y a cultura. las Sí, personas pertenecientes a ella. entonces, Cierto. Sí, ahí tenemos un ejemplo sobre que son los tres, prácticamente. Y sí, que pues, tienen puntos interesantes y lados que pintan muy tétricos, ¿no? ujú. Entonces En gen- ah, la profecía autocumplida es esa de tú anuncias algo y va a ser influenciado, por ejemplo, esa persona, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me lo han contado varias veces que dicen, esa persona o esa mujer va a ser mi esposa. Y años después los ves casados. Espera, ¿ya te casaste? no No, lo sé, McFly. no, pero me ha pasado, o al menos lo he escuchado varias veces, que dicen, esa persona va a ser mi esposa. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen lo que sea para que se case con ella. Claro, Totalmente. sí. Sí, pues la predisposición que uno tiene hacia las cosas. Pero bueno, pues como punto final, para ir cerrando esta parte, pues escríbanos sus comentarios. ¿Qué opinan de esto? Y yo solamente quiero cerrar con el hecho de que tú tengas una alta capacidad de criterio, que no sale de la nada, no nace como, ay, quiero tener alta capacidad de criterio. Es decir, edúcate, fórmate, juzga, cuestiona todo para llegar a la realidad de las cosas. Creo que es una herramienta muy útil para darte cuenta de tus errores, para no caer en las generalidades o creencias generalizadas de la gente. Y aparte, salirte de los estereotipos de la sociedad, generalizaciones, y no caer en estigmas personales. Creo que la educación y la formación te permiten salirte de todos estos sesgos. Tú, Benja, ¿qué nos cuentas? Yo pienso que todos los sesgos son en cierta forma ignorados por todos.
No sabemos cuándo somos víctimas de estos sesgos, pero pues sí, las creencias que tenemos y todo influye en cómo actuamos. Ok. Tú, Roger, ¿qué nos comentas? Muy similar a lo que decías, creo que todos estamos expuestos a poder caer en alguno de estos sesgos. La realidad es que ahorita mencionamos tres, pero hay una cantidad enorme de sesgos. Entonces siempre debemos de estar atentos a ellos para tener una mentalidad más crítica, no hacia el mundo que nos rodea, más bien hacia nosotros y nuestra manera de interpretar el mundo. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Pues nos quedamos con estas tres ideas. Por el día de hoy es todo. Esperamos traerles más sesgos cognitivos para hacerlos ahí cuestionarse sobre sus propias realidades. Un gusto compartir con ustedes y nos despedimos nuevamente, Psicotepec. Hasta luego. Bye bye.